Muy buenos días, chicos. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a pasar ya a la otra parte de la electricidad, que tiene que ver ya con la corriente eléctrica, es decir, con partículas electrizadas en movimiento. Ya es parte de la electrodinámica. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la corriente eléctrica, de la resistencia y sus cálculos. Cuando decimos corriente eléctrica nos viene a la memoria pues del encendido de un foco, el encendido de los aparatos justamente eléctricos, del consumo de energía eléctrica, lo relacionamos con eso, ¿no? Corriente eléctrica, allá, se prende el foco, hay corriente eléctrica, prende la lucecita, hay corriente eléctrica. Entonces, ¿pero qué es la corriente eléctrica? ¿Cuál es por qué es que se genera la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica puede generarse en este caso, por ejemplo, con una pequeña batería. O sea, siempre hay alguien que entrega energía. Y esa energía se transforma justamente en movimiento de electrones, en este caso. O en todo caso, esa energía sirve para mover los electrones que hay en un conductor. Entonces vamos a continuación, hablar de la corriente eléctrica. Este es el esquema de un conductor. En un conductor, la corriente eléctrica está constituida por el movimiento de electrones. Eso ocurre en un conductor. Pero en general, la corriente eléctrica es el movimiento de partículas electrizadas. Así como, por ejemplo, la corriente de aire, ¿no? Movimiento del flujo de aire, ¿no? Corriente de agua, movimiento de agua, ¿no? Entonces, corriente eléctrica, movimiento de cargas eléctricas en una determinada dirección. Que puede ser por un medio o de repente también ¿no? Con un salto, ¿no? O de repente por un medio líquido, por un medio sólido o gaseoso también. Entonces, nosotros estamos más familiarizados con la corriente eléctrica que ocurre pues en los conductores, o la que se transmite por los conductores. Entonces, en los conductores los que se desplazan en sí son los electrones. Ahora,
No voy a pensar que ese movimiento es bastante ordenado, sin dificultades, así como más o menos aparente esta figura, ¿no? En orden, ¿no? En filita, ¿no? No es tanto así, es un poquito más dificultoso, porque hay electrones que no se llegan a mover, ¿no? Por ejemplo, los átomos tienen electrones en el entorno. Entonces, los que están más libres, más alejados del núcleo, esos son los que se van a mover. Y en mayor cantidad aquellos que tienen pues, más átomos libres, como por ejemplo los metales. Entonces, los metales tienen más átomos libres. Es más fácil es que los electrones en ellos se muevan. En cambio, los no metales, prácticamente sus átomos están casi completos, sus electrones, ¿no? No hay casi electrones libres, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí no se produce, por ejemplo, ¿no? En los aisladores no se produce la corriente eléctrica. Entonces, todo depende del material. En los metales, por ejemplo, es más fácil producirse la corriente eléctrica. Por eso se dice que los metales son los buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces, hay dificultades así, ¿no? Este electrón que va a venir va a chocar con otro átomo, va a rebotar, pero de todas maneras va a seguir moviéndose. Ahora, ¿quién obliga a moverse? Entonces tiene que haber algún agente externo que logre ese movimiento. Por sí solo, tú tienes un conductor, por sí solo no hay corriente eléctrica. Entonces, tiene que haber un agente que proporcione energía capaz de arrastrar, de impulsar, de mover esos electrones. Bueno, eso vamos a ir reconociendo poco a poco. La cosa es que la corriente eléctrica es el movimiento de partículas electrizadas. Y en los conductores son los electrones. Pero también se pueden mover iones. Iones. ¿Ya? Pero iones positivos o negativos en los líquidos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la idea ya de la corriente eléctrica en el conductor, con eso vamos a trabajar. Entonces, movimiento de electrones. La intensidad de la corriente eléctrica tiene que ver con cuántos electrones está pasando, ¿no? Cuanto más electrones está pasando por la sección, me refiero a la sección como un plano imaginario, un corte imaginario de manera, pues, transversal, ¿no? Al conductor y por ahí va detectando saber cuántos electrones pasan. 100, 200, 1000, 1.000.000, ¿cuántos? Entonces, la cantidad de carga eléctrica que está pasando, contabilizado en el tiempo, eso determina la intensidad de la corriente eléctrica. Tiene que ver con la cantidad de carga que está atravesando. Y la cantidad de carga, nosotros sabemos pues que la cantidad de carga también es igual a n veces la carga del electrón. Claro, porque son los electrones que están pasando. Si son 2 electrones, 5 electrones, 20 electrones, 500 electrones, entonces la carga sería pues 500 veces la carga de cada electrón. Entonces, la carga se puede determinar también como n veces la carga del electrón, así como lo hemos hecho en electrostato. Dividido entre el tiempo. Entonces, de esa manera calculamos la intensidad. ¿Cuánta carga pasa por la sección en la unidad de tiempo? ¿Eh? Entonces, aquí tenemos la primera ecuación, o la ecuación que permite el cálculo de la intensidad de la corriente eléctrica. Algunos simplemente le dicen corriente eléctrica. ¿Cuánto es la corriente eléctrica? Allá, carga sobre tiempo, o n veces la carga del electrón sobre tiempo. O, de manera más completa, ¿no? Determine la intensidad de la corriente eléctrica. Pero recuerda, algunos le llaman simplemente corriente eléctrica. Pero ese es para resumir, ¿no? O sea, para reducir. En realidad, corriente eléctrica es movimiento de cargas eléctricas. Y la intensidad de corriente eléctrica es determinar cuánta carga pasa controlado con el tiempo. Q ya sabemos que es la carga eléctrica en Coulomb, ¿ya? N viene a ser el número de electrones, desde 1 hasta más, ¿ya? N, ¿cuántos electrones pasan? La carga del electrón, el valor absoluto de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Acuérdate eso, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga de cada electrón. La carga que me resulta tiene que estar en Coulomb. El tiempo en segundos, y con eso me resulta la intensidad de corriente eléctrica en amperios, o ampere, algunos dicen ampere o ampere. ¿Ya? Ese es el nombre de la unidad. Y el símbolo de esa unidad es el A mayúscula, de ampere.
¿De acuerdo? Entonces, aquí la intensidad de la corriente eléctrica lo vamos a medir en amper, pero también a veces se hacen uso de los prefijos que hemos aprendido, por ejemplo, el mili, el micro, miliamper, microamper, más que todo el miliamper. Entonces, por ahí si de repente aparece una M delante de una A mayúscula, tú vas a leer pues miliamper, ¿no? Entonces, pero ese mil y micro son numeritos, pues, que tienen equivalencias. Y en su momento vamos a recordar. Muy bien, entonces en amper o amperios, la intensidad de la corriente eléctrica. Te había comentado de que el traslado de la carga eléctrica por el conductor o el traslado de los electrones no es fácil. Unos presentan mayor dificultad que otros. O sea, unos materiales presentan mayor dificultad que otros. Por ejemplo, los metales presentan poca dificultad, mínima, para que los electrones se puedan mover. Tienen poca resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición, el menor o mayor grado de oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica, repito, no es fácil, no es fácil producirlo, ¿no? O sea, su paso, su movimiento, el movimiento de las cargas no es fácil. Algunos materiales presentan más oposición, otros menos oposición. Esa oposición a ese movimiento de cargas es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Esa resistencia eléctrica, de acuerdo a Pouillet, bueno, es un científico francés, fue, ¿no? Y él determinó de que esa oposición, esa resistencia eléctrica, esa resistencia al paso de la corriente eléctrica, o simplemente resistencia, ¿ya? Depende de los parámetros o de las características del material, del conductor. Depende de su longitud y depende de su sección. Cuanto más largo, mayor es la resistencia. Y cuanto más ancho, menor la resistencia. Por eso, cuando se quiere llevar energía eléctrica y querer electrificar una manzana, una ciudad, la energía que va a ser trasladado con conductores muy gruesos, de gran sección. ¿Para qué? Para que sea fácil, ¿no? Para que sea fácil. Porque es tremenda cantidad de energía que se llega. Pero conforme ya se va distribuyendo, ya los conductores van reduciéndose, cada vez reduciéndose, más angostos, más delgados. Y en el hogar pues se utiliza máximo, a veces hasta el 12, el más grueso, número 12, ¿no? Cable número 12 es para instalar en tomacorrientes, por ejemplo, o para la ducha. A la cocina a veces ponen cable 10. O sea, cada vez que va disminuyendo el número es más grueso, ¿ya? Y cada vez que va aumentando el número es más delgadito. Por ejemplo, 12 es grueso comparado con 14. 14 es más delgado. 16 más delgado. 16, 18 más. 20 más. Va de 2 en 2. Y normalmente en la casa utilizamos 16, 14 a veces, ¿no? 14 a veces ponen para tomacorrientes. Porque no hay mucha exigencia en la casa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces depende de las dimensiones del conductor. ¿Ve? Más largo, más resistencia. ¿Mm? Entonces, esta es la forma o la ecuación la forma de calcular la resistencia de un conductor conociendo sus dimensiones, o sea, su longitud, su área de sección. Este símbolo, que aparece acá también en el material, es una característica de cada material, justamente, de cada conductor, o de qué está hecho ese conductor. Es diferente para el aluminio, para el cobre, para el zinc, para la plata, para el oro. Aunque usted no lo crea, el oro, la plata se utiliza en circuitos electrónicos especiales, ¿no? Más o menos dice que en estos Juegos Olímpicos se han reciclado muchos artefactos como celulares y se ha podido extraer oro para las medallas. Plata también, ¿no? Entonces, hay circuitos que contienen justamente oro, plata, especiales, ¿no? Entonces, cada
Cada elemento conductor tiene su propia resistividad. Este ρ es la resistividad. Es una característica, o le da la característica a cada conductor. Es un número llamado resistividad o resistencia específica. Casi no vamos a trabajar con esa cantidad, pero sí es necesario, ¿ya? Es la resistividad eléctrica. O sea, ¿cuántos ohmios presenta por cada metro, ¿no? O sea, un metro de ese conductor, ¿no? ¿Cuántos ohmios presenta? Y normalmente en los metales es bajito, ¿no? 1,3 por 10 a la menos 6, o sea, 0,00000, ¿no? Bajito, ¿no? 13, por ejemplo. O 0,0000016, ¿no? Son números bajitos para los metales, para los buenos conductores. En cambio, los malos conductores tienen alto valor, porque tienen que tener resistencia alta. Los malos conductores tienen alta resistencia, como la madera, ¿no? Tiene alta resistencia que no permite el paso de la corriente eléctrica, son aisladores. Pero los metales son buenos conductores. L es la longitud del conductor, en metros, área de la sección recta o sección transversal, ¿no? Pedacito, ¿no? Por la mitad lo cortas, esa es la sección, o sea, transversal, ¿no? Transversal. Y la resistencia, acá faltó la resistencia, chicos. Y ahí yo lo voy a agregar después, ¿ya? La resistencia se mide en ohmios. En ohmios. ¿Ya? Acá hay una cosita que no ha salido. En ohmios. Es una unidad en honor también a un físico francés. ¿Ohmios o alemán? Alemán. ¿Ya? George Simonson. Muy bien. Esta es la manera de representar a la resistencia eléctrica, ¿no? Como un serruchito. Y este elemento, que parece un huesito, son los famosos resistores, que algunos también le llaman resistencia, no hay problema, es resistencia o resistores, ¿ya? El resistor, pues, es un dispositivo eléctrico o electrónico, ¿ya? Esos que parecen huesitos con franjitas, cuando usted ve de repente un circuito electrónico, esos que parecen huesitos con franjitas, esos son los resistores o las resistencias. Pero en los circuitos, cuando vamos a trabajar con esta representación. Y aquí su valor, su resistencia, en ohmios. Ya, en ohmios. Ohm. Ohm establece que la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial. O sea, acá hay un cierto voltaje, aquí hay otro voltaje. La diferencia del voltaje en A menos el voltaje en B es el que origina la corriente eléctrica. Tiene que haber una diferencia potencial. Por ejemplo, esto debe estar a 30 voltios y esto a 10 voltios. Hay una diferencia. O esto debe ser a 50 voltios y el otro a 20 voltios. Hay una diferencia. Siempre la corriente va de mayor hacia el menor. Siempre la corriente eléctrica va de mayor hacia menor potencial. Esto debe estar a 100 voltios, esto puede estar a 60 voltios o 50 voltios. Pues hay una diferencia. Esa diferencia de potencial es el que produce la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica con la resistencia es inversa. Es inversa, porque la resistencia es oponerse. Si hay más oposición, menor intensidad. Si hay más oposición, menor intensidad. Si hay menos oposición, mayor intensidad. Más fácil, ¿no? Entonces, es una ley que se traduce en esta ecuación, ¿no? La diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Esta es la forma más rápida de acordarse. ¿Ya? La diferencia potencial es igual a I por R. Voltaje y por R, ¿no? La diferencia potencial, intensidad por la resistencia. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para relacionar esa diferencia potencial y la corriente eléctrica con la resistencia, de ese modo. Ya sabemos que esto es en voltios, ¿no? Hemos estudiado la vez pasada, la clase anterior, voltios. Bueno, la intensidad en amperes. La resistencia acá está en ohmios, ¿ya? Acá ya apareció la resistencia. La resistencia es en ohmios. Su símbolo, este omega minúsculo, ohmios. 20 ohmios, 30 ohmios, esa es la unidad de la resistencia eléctrica. La corriente fluye de mayor hacia el menor potencial o voltaje.
de mayor voltaje hacia el menor voltaje. Así fluye la corriente eléctrica. Eso no hay que olvidarse. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo la diferencia potencial, puedo saber para dónde va la corriente eléctrica. Depende de quién es mayor. Entonces, eso me permite averiguar a dónde va la corriente eléctrica. Siempre va de mayor a menor, no se olvide. Vamos a desarrollar nuestra práctica 1. Dice, por la sección recta de un conductor de cobre atraviesa 5 por 10 a 18 electrones. Esa es la cantidad de electrones. Durante 0,1 segundos. Determina la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, para determinar la intensidad de corriente eléctrica, necesitamos cuántos electrones pasan en la unidad de tiempo. Entonces utilizamos esta ecuación. Pero la segunda forma, o sea, n veces la carga de cada electrón entre el tiempo. La intensidad será entonces n veces. N es la cantidad de electrones. 5 por 10 a la 18 electrones. Esa es la cantidad de electrones. Y el valor absoluto de cada electrón, de la carga de cada electrón, es 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora, cuando tú multiplicas 5 por 1,6, eso me sale 8. 8 te sale. Y cuando tú multiplicas 10 a la 18 con 10 a la menos 19, te sale 10 a la menos 1. Entonces sería 8 por 10 a la menos 1. Sobre 0,1. Pero 10 a la menos 1, con 8 puede ser 0,8. Claro. 8 por 10 a la menos 1 es 0,8. O 0,8 es lo mismo que 8 por 10 a la menos 1. Entonces hay que tener esa capacidad de ir de un lado a otro. De un lado a otro. Entonces, le he dado de esa forma para que la división sea más rápida, ¿no? Entonces ahora sí me doy cuenta de que si ambos tienen decimales iguales, eliminamos decimales, que tendría 0,8 entre 0,1. Bueno, el 0 ya a la izquierda no vale, pues, ¿no? 0 a la izquierda no vale. 0,8 es 8. 0,1 es 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, 8 entre 1 sería 8. ¿Ya? Entonces, así de esa manera manipulamos esta ecuación. Entonces, debo percatarme cuál de ellas utilizar, ¿no? Me dan número de electrones, allá me dan tiempo, me piden la intensidad. Ah, esto de acá es. Tiempo. Tiempo. Esa es la intensidad. 8 amperes o amperios. ¿Ya? 8 amperes o amperios. Dice, un conductor cilíndrico presenta una resistencia de 40 ohmios. Determine la resistencia de otro conductor del mismo material cuya longitud es el cuádruple del anterior y cuya sección es el doble del primero. Ahí vamos a ver en figuritas. Primero, este es el primero. Este primero tiene una resistencia que lo voy a calcular de este modo. ¿Sí? Sería resistividad por longitud sobre área. Así es, ¿no? Resistividad, longitud, área. Y eso vale 40, dice. 40 ohmios. Acá ya estoy reemplazando 40 ohmios símbolo. O sea, inicialmente este conductor tiene 40 ohmios. Voy a tener que utilizar otro conductor del mismo material. O sea, cuando dice del mismo material, mismo Rho. Ahí se lee Rho. Misma resistividad. Mismo material. Pero dice de cuádruple longitud, 4L. Y el doble del, ¿no? Y sección es el doble. O sea, ya no es A, sino 2A. ¿Cuánto será su resistencia? Entonces comparamos. Para comparar, voy a enunciar la ecuación. La ecuación, profesor, en este caso es resistividad, que es el mismo, longitud, que ya no es L, sino 4L, y sobre el área, que ya no es A, sino 2A. Mira, estoy reemplazando, ¿ah? O sea, para este conductor, para este nuevo conductor más grande, más grueso, su resistencia es así. Siempre es resistividad entre su longitud entre su área, así es. Pero reemplazo pues cada vez lo que ha cambiado. 4L, 2A. Al dividir, simplificar, me sale esto. ¿Sí o no? 4 entre 2, 2. Pero este 2 puede salir. Salió 2. Y me queda esta expresión. Pero esta expresión lo he hecho a propósito que aparezca de ese modo, porque esa expresión ya lo conozco, mira. Rho, acá en el rojito, en el fondo rojo, Rho L sobre A, todo eso vale 40. Ah, ya, profesor, entonces, si todo esto vale 40, esta resistencia final será pues 2 veces por 40. Y 2 veces por 40
es 80. Ya quiere decir que así se compara siempre, ¿eh? Siempre que hay variaciones, comparamos, ¿no? Comparamos. Primero le damos una forma general y luego la variación. ¿Qué tanto varía la longitud? ¿Qué tanto varía el área? Lo expreso cómo se determina, así. Y luego de expresarlo voy simplificando y tengo que obtener esta forma. Y acá está. Acá está. Y me doy cuenta de que eso vale 40, pues, ¿no? 40, ya está. Entonces, esa es la manera de comparar. Todos los ejercicios que tienen que ver con eso, ¿no? Determine la resistencia de otro conductor, del quíntuple de longitud, de la mitad de área. Solamente vas obedeciendo, ¿ya? Quíntuple, 5L. La mitad, a medios. A medios. Siempre se compara con la primera, pues, ¿no? La mitad del área. Si el área era A, acá será a medios, si es la mitad, ¿no? Si el área es A, acá será 2A, si es el doble. Listo. Entonces, de esa manera comparamos. Y el resto solito se va armando, se va armando. A ver, creo que tenemos varias de esas. Dice, se tiene un conductor cilíndrico cuya resistencia eléctrica es de 25 ohmios. Si el conductor se corta en tres porciones idénticos longitudinalmente, ¿cómo es ese corte, profesor? Determine la resistencia eléctrica de cada porción. En 3 porciones, dice, longitudinalmente. A ver, primero mi conductor. ¿Cómo es el corte longitudinal? A lo largo. A lo largo. O sea, voy a hacer rebanadas largas. Largas. Es como el pan. Y para poner tu sándwich, perdón, tu porción, tu tajada de queso, lo cortas longitudinalmente, ¿no? Algo así. No lo vas a cortar por la mitad, ¿sí, no? Ese más o menos, a lo largo. Ese es corte longitudinal. Y transversal es pedacitos, cortitos, cortitos, ¿no? Transversal. ¿Ya? Entonces, longitudinal. Ya. Pero primero, dice acá, determine la resistencia eléctrica de cada porción obtenida. Debo comparar con lo que había inicialmente. Entonces, primero voy a expresar para esta situación, antes de cortar, cuánto era su resistencia. Dice que era 25 ohmios. Ya. Entonces, Rho por L sobre A, todo eso va a ser 25. ¿Ya? Todo eso. Acá está el área, longitud y su resistividad. Toda esa expresión va a ser 25. Ahora voy a cortar. Corto, ahí está. 3 pedacitos. Ese es el corte longitudinal. Si cortas longitudinalmente, su longitud no cambia. Pero su área sí. El área se parte en 3 partes. Claro, porque si yo lo vuelvo a juntar, ya, júntalo esos 3. Si lo juntas, nuevamente vas a obtener este grande. Ya. Entonces, el área se ha dividido en 3 partes también. Eso ya sale de la lógica. Acá no te va a decir, pues su área se hace en la tercera parte. No dice acá, pero acá estamos razonando. Porque si tú lo juntas nuevamente, allá, todo el área va a ser A. Porque A tercios más A tercios más A tercios es A. Ya. Entonces, eso debo darme cuenta. Entonces, de un pedacito, como son idénticos, cojo un pedacito, esto de acá, el último cualquiera. La resistencia de un pedacito será, mira, resistividad. Longitud sobre su área, pero su área es A tercios. A tercios. De uno de los pedacitos, su resistencia final es esto. Resistividad, porque es el mismo material. Longitud, que no ha cambiado. Y su área sí, A tercios. Pero este 3, por conocimiento pues ¿no? De la división, bueno, 3 sube y es igual a esto. ¿Qué, profe, así es? Claro, pues es como decir 1 entre un tercio. 3, pues, ¿no? 1 entre un tercio es 3, pero esto está quedando. Pero este 3 puede salir, salió el 3. Y quedó justo lo que yo quiero. Rho L sobre A. Pero Rho L sobre A vale 25. Ya, pues, profesor, 3 por 25. Y 3 por 25, 75 ohmios. O sea que, miren cómo se puede obtener resistencias, Mira, si este conductor tiene esta resistencia de 25 ohmios, cortándolo así, cada uno vale 75 ohmios. Cada uno. Y ya en la otra clase ya vamos a hacer
conexión de resistencias, ya serie y paralelo. Bueno, así es. Vamos a calcular en cada caso el voltaje X, ¿ya? Rápido vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque la ley es esta. Pues. A ver, primer caso. Sería 25 menos X igual a 3 por 8, ¿no? Claro. Para el caso 1. 25 menos X igual a 3 por 8. ¿Ya está? A ver. 3 por 8, 24, pasa a restar, Bx a sumar. Listo. 25 menos 24, 1. Listo. Segundo caso. Segundo caso, siempre es mayor menos el menor. Profesor, ¿pero cómo sé quién es mayor? Ah, fíjate la corriente. La corriente siempre va de mayor hacia el menor. Allá, entonces, X menos 10 es igual a 5 por 3. A ver, ¿dónde está eso? X menos 10, 5 por 3. Listo. 5 por 3, 15. 15 y el 10 a sumar, 20, 25. Ya, vamos con el tercero. De repente hay un cambio, con tu libro de repente hay un cambio, ¿ya? Porque tenía que hacer todos los casos. Yo tenía que hacer todos los casos. A ver acá. Según este dato, la corriente va de X a 50, por este sentido. Bien. Ah, ya, entonces este X es mayor. Entonces la diferencia será pues X menos 50. Será igual a 2 por 10 o 10 por 2. Siempre voy a buscar el mayor. ¿Y cómo me doy cuenta quién es el mayor? ¿De dónde va la corriente? Ah, entonces en el tercer caso será pues X menos 50 igual a 10 por 2. 10 por 2, 20, 50 a sumar, y X sería 70. Último caso. Allá, acá el mayor es 18 y el menor es X. ¿Por qué? Porque la corriente va de mayor a menor. Y acá lo dice. Ah, ya. Es otro caso. Entonces la diferencia sería 18 menos X igual a 2 por 4. Ah, ya. Profe, en la 2 es 25, no 35. A ver, a ver. En la 2 es 25, no 35. ¿En la 2? ¿Acá la 2? ¿Acá? Respuesta. Ah, ya, ya. Lo cambiamos, ya. Al final lo cambiamos. Gracias. Muy bien. Sí, tiene razón. Ya, acá sería 18 menos X, porque va de mayor a menor. Será igual a 2 por 4, 8, ¿no? Este 8 pasa a restar y este a sumar, y 18 menos 8, 10. Entonces acá es 25, ¿no? A ver, 25. Gracias. Tengo una maquinita que es... ¡Tidín! Ya, ahora sí. Se tiene un conductor de forma cilíndrica que presenta una resistencia de 12 ohmios y se realizan 3 cortes transversales iguales a dichos conductores. Y uno de los conductores obtenidos se realizan 2 cortes longitudinales iguales. Determine la resistencia eléctrica de uno de los trozos, o sea, del último. A ver, vamos a ver los cortes. Primero cortamos. Pero antes de cortar, no te olvides que esta resistencia es resistividad, longitud sobre área, y todo eso vale 12. O sea, inicialmente es 12, sin hacer ningún corte, ¿ya? Ahora, 12, ¿ah? El ρL sobre A, 12. Vamos a seguir el proceso. Vamos a cortar en 3 cortes transversales, o sea, esta. Tin, tin, tin. Ahí está. 3 cortes transversales. Como son 3 cortes transversales, el área no ha cambiado, porque es para abajo, ¿no? Corte, sí. Pero la longitud sí. Se ha reducido a la tercera parte. A la tercera parte. Cogemos un pedacito y vamos a dividirlo en 2 cortes longitudinales. A ver, cogemos un pedacito. Ahí está. Corto este pedacito por la mitad. Cualquiera de ellos puedo cortar, ¿no? Cualquiera de ellos. Por la mitad, ahí está, por la mitad. Se nota que es la mitad. Profe, y el otro pedacito ya no interesa, pues solamente me dice el último, ¿no? El último. Entonces, de uno de ellos solamente cojo la mitad. ¿No? Y hace 2 cortes longitudinales.
¿O será así? Ah, ya. Chicos, ya me di cuenta ya. Acá yo solo he hecho un solo corte, ¿no es cierto? Un solo corte longitudinal. Entonces, este problema lo estoy resolviendo así, ¿ya? Con un solo corte longitudinal. En realidad debe ser dos cortes, o sea, chic, chic. Ya no sería a medios, sino sería a tercios también, ¿no? A tercios. Si haría dos cortecitos, sería más delgadito a tercios. Ya, esto lo voy a corregir después. Y quiero aclarar que estoy trabajando no con dos cortes longitudinales, sino con un solo corte. Un solo corte longitudinal. ¿Ya? Entonces, es un solo corte longitudinal, es otro ejercicio. Pero vamos a continuar. He hecho un solo corte ahora de este último, este pedacito. Su resistencia es resistividad, longitud sobre área. Sobre área, a medios. ¿Ya? Miren, luego hacemos la diferencia. Extremos a medios, acá está. 2 arriba, 3 abajo, ahí está. Extremos a medios. 2 tercios sale, 2 tercios sale. Sácalo, ahí está. Y queda lo que yo quiero. Sería 2 tercios, acá ya. 2 tercios de 12. 12 entre 3, 4 y 4 entre 3, 8. 8. Ya. ¿Qué pasaría si fuese 2 cortes? Ya no sería a medios, sino sería, mira, si haces 2 cortes, van a aparecer 3 pedacitos. 3 pedacitos, 3. Y el área ya sería a tercios. Entonces acá sería a tercios. A tercios, ¿ah? Entonces, L tercios entre A tercios, 3 con 3 se cancela y sale lo mismo. Y va a salir lo mismo. ¿Ya? Ensáyelo eso, ¿ya? Ya no con un solo corte, sino 2 cortes. Si son 2 cortes, el área ya no va a ser a medios, sino a tercios, a tercios, a tercios. Entonces, son 2 cortes. ¿De acuerdo? Bueno, es cuestión de interpretarla, porque si es esa lógica, creo que acá nos quedamos. Por ejemplo, yo puedo decir que acá hay 3 cortes, ¿no? En realidad son 2 cortes. Son 3 pedazos. Ya, lo dejamos para discusión. Pero, yo he visto también unos solucionarios así. Si son 3 cortes en física, ya no, tanto, ya no ingresa tanto como en RM, ¿no? En RM sí hay que ser precisos. Por ejemplo, cuando te dice el pan, córtalo. Y córtalo en 2. Y ahí tenemos 2 cortes, ¿no? Así se llama, 2 cortes. 2 pedazos, son 2 cortes. ¿No? Así, pedazos, ¿no? Así, o sea, relacionamos pedazos como cortes, ¿no? 3 pedazos, ¿no? Hay 3 cortes, ¿no? 2 pedazos, el otro pedacito no lo he dibujado, pero son 2 cortes. Ya, entonces, en esa lógica vamos a quedar, ¿ya? Cortes igual a pedazos. Pedacitos. R1 y R2, o sea, ¿qué relación hay? Veo de que las áreas hay una relación, las longitudes también, y las resistividades hay una relación. Vamos a relacionar simplemente con eso. Para R1 sería así, ¿no? 3 ρ, porque son 3 L sobre A. Y para R2 es esto, ¿no? R1, acá desarrollando, 3 por 3, 9, 2 sale acá. Y R1 sería esta cantidad, 2L sobre A medios. Desarrollando, 4. Esas serían las resistencias. Si a esto le llamamos R, en realidad ahí queda la respuesta, ¿no? Estas son las resistencias. Ahí queda la respuesta. Pero podemos llegar a eso. Tengo una pregunta. A eso. Podemos llegar a eso. Pero ahí queda la respuesta. Así queda. Profesor, cortes transversales es perpendiculares, ¿no? Sí. O sea, a lo anchito. Como rebanadas. Longitudinales a lo largo. Longitudinales a lo largo. Así. Muy bien, chicos. Básicamente en eso consiste la ley de Ohm y esto de acá, la comparación de resistencias. No hay otros casos adicionales. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar. Esta es una comparación final ya. La respuesta queda acá arriba nomás. Acá arriba. R1 y R2 así son. Como una comparación